Hola amigos, hola amigas, espero se encuentren muy bien. El tema de hoy es ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta muy compleja, muy difícil de responder, pero también muy importante, en donde todos los seres humanos, yo creo que alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Que pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos cosas distintas. A veces la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Engloba obviamente la humanidad, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué venimos? ¿Qué habrá cuando pues ya no estemos en este plano? ¿Tendrá algún sentido que estemos aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? Eh, y se puede ver desde diferentes áreas y desde diferentes eh, posturas, ¿no? Y en cambio la pregunta de cuál es el sentido de mi vida, pues nos lleva más a nuestras metas, a nuestros logros, nuestros objetivos, una vida con propósito, ¿no? Que eso es muy distinto. Y el tema de hoy es ¿cuál es el sentido de la vida? Si alguna vez nos hemos cuestionado esto, seguramente, pues, no sé, difícilmente llegaríamos a una respuesta al menos certera, porque nadie tiene esa pregunta. Perdón, nadie tiene esa respuesta. Sin embargo, ¿cuántos no nos hemos hecho esa pregunta? Entonces, claro que sí, porque se trata pues de saber más acerca de nosotros, de la humanidad, de tener más claridad. Por eso es una pregunta muy importante. Y bueno, este tema se puede ver desde distintos enfoques, ¿no? Filosófico, religioso, espiritual, etcétera. Eh, yo ahorita combiné las dos preguntas. Voy a dedicar primero unos minutitos a la pregunta de cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Cuando nos cuestionamos eso, más bien va hacia objetivos, ¿no? Objetivos, metas, como había dicho, logros, para vivir mejor, ¿no? Eh, para darle un significado a nuestra vida, ¿no? Como diría el doctor Víctor Frank, el padre de la logoterapia, él habla mucho de que el hombre tiene que tener y darle un significado a su vida. Y entonces hablamos del significado de nuestra vida, ¿no? El sentido de nuestra vida. Y habla de tener metas, propósitos, sueños, logros, un plan de vida, que eso le ayuda al hombre a vivir mejor y a vivir sobre todo pues con una mayor calidad de vida, ¿no? Y evita pues de repente síntomas psicológicos que a veces nos lleva por caminos, cuando la vida nos lleva por caminos un poco inciertos, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, que no sabemos qué hacer con nosotros, empezamos a tener o podemos comenzar a tener ciertos síntomas, ¿no? Por eso el doctor Víctor Frank le da mucha importancia a que el ser humano le dé un sentido y un significado a su vida. Pero bueno, ya me desvío un poquito porque no quería que se confundieran las dos preguntas. Y la otra pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues a veces creo que nos puede llenar de frustración porque esa pregunta yo creo que podría tener miles de respuestas desde diferentes ámbitos, pero ninguna nos daría la certeza. Entonces podría llegar o puede llegar a veces a ser muy frustrante, ¿no? A diferencia de la pregunta anterior, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Yo le voy a dar el sentido, ¿no? Y cada quien le da el sentido que quiere a su vida. Pero si hablamos de forma englobada, general, esa pregunta pues sí puede llegar a frustrarnos porque
pues no tenemos la certeza de nada, ¿no? Y sin embargo, sí es una pregunta que yo creo que pues todos en la vida nos hemos hecho, ¿no? No tanto de nuestra vida, sino de la vida, en cuestión de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues, bueno, es que aquí había notado que no hay que confundir el sentido de vida con el propósito de vida, ¿no? Pero era lo que les estaba diciendo, ¿no? El sentido de mi vida y el sentido de la vida. Yo quiero decir algo de verdad, aunque suene muy simple o les puede sonar muy simple, es mi forma de verlo, así yo lo interpreto, así yo lo veo. Ustedes, no sé, a ver, ustedes me dirán qué opinan. Podría ser muy simple, pero a la vez podría ser una respuesta muy profunda y que quizá no nos lleva a una frustración, ¿no? Que es, ¿cuál es el sentido de la vida? Vivirla. Ese es el sentido de la vida, para mí. Sé que, como lo digo, podría haber muchas respuestas diferentes, desde diferentes ángulos y ámbitos y perspectivas, y quizá ninguna es la certera. No estoy diciendo que la que estoy diciendo yo sea, pero a veces lo simple es lo que a veces nos puede dar un poco más de tranquilidad, que no nos deja en la frustración, ¿no? Que no nos llena de preguntas sin alcanzar una respuesta. Tener dudas y tener preguntas es valiosísimo, ¿no? Porque así es como el hombre crece, ¿no? Haciéndose preguntas y buscando respuestas, a veces no llegando a ellas, y nos podríamos llevar horas en este tema, hablándolo desde la filosofía o incluso desde la religión o desde la espiritualidad. Y si hablamos de religión, nos podríamos abrir en muchas religiones y cada uno tiene su idea, su certeza también, porque en las religiones pues, hay una finalidad, ¿no? Del sentido de la vida en general, del ser humano. Pero yo me limito a algo tan simple, pero a la vez yo considero que es profundo, que es vivirla. O sea, el sentido de la vida no tiene otro más que vivirla. Para eso estamos aquí, para vivir. Está muy bien cuestionarnos, está muy bien tratar de llegar a la verdad, ¿no? Que quién nos diría que es la verdad, ya sería otro tema, ¿no? Pues yo creo que el consejo que yo les puedo dar el día de hoy acerca del sentido de la vida es vívanla. Vívanla de la mejor manera, vívanla como ustedes sean más felices, porque a eso venimos, a vivir. Lo único certero es que vamos a morir. Y mientras, lo único que tenemos es el hoy, el aquí, el ahora, el presente. Entonces, vivamos cada día lo mejor que se pueda. Repito, está muy bien cuestionarse las cosas, porque nos puede llevar a un crecimiento personal, espiritual, religioso, profesional. Pero en sí esa pregunta, al menos a mí, sí me causaría o me podría causar mucha frustración escuchar miles de respuestas y saber que ninguna es, ¿no? No lo tenemos pues no lo podemos comprobar, ¿no? Entonces, por eso digo, pareciera lo más simple, pero también si se ponen a analizar, es profundo. El sentido de la vida para mí es vivirla. No sé qué piensen ustedes, si se han cuestionado esto, y qué opinan ahora sí de mi forma de verla, de pensar, que es vivirla. A diferencia de el sentido de mi vida. Sí es vivirla, por supuesto, ese es el número uno. No puedo yo ser incongruente. Pero ya parto entonces a otro, ya no es toda la humanidad nada más vivirla.
A veces hay quien la vive sin sentido y la vive y se despierta todos los días y pues el sentido de la vida es vivirla, pero también aquí está el cómo vamos a vivirla. Y ahí ya entra la otra pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida de cada uno? ¿Qué sentido le queremos dar? ¿Qué propósito le queremos dar? De que la vamos a vivir, la vamos a vivir. No sabemos cuándo nos vamos a ir, pero todos tenemos el mismo destino. Pero mientras estamos aquí, es cómo vamos a vivir nuestra vida. Eso cuestiónenselo, medítenlo, porque si ya estamos aquí y vamos a vivirla, pues tratar de vivirla lo mejor posible, ¿no? Quizá cuestionarnos cómo quiero vivir mi vida. Y entonces entra el pensamiento y la teoría del doctor Víctor Frank, como les decía, que el hombre tiene que tener un sentido y darle un significado a su vida para no caer en ciertas cuestiones psicológicas, ¿no? Comportamientos o conductas que nos pueden dañar. Entonces, ¿qué sentido le van a dar ustedes a su vida, aparte de vivirla y cómo la quieren vivir? Bueno, ese fue el tema de hoy. Ojalá les deje pensando algo y como siempre les digo, si quieren compartir, aquí estoy y nos vemos pronto con otro tema. Bueno, soy su amiga Luna, cuídense mucho, bonita tarde, nos vemos pronto.